Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo 829 de la clase de análisis de circuitos eléctricos. Vamos a presentar hoy nuestra situación problema. Yo soy Sofía Hasbun Cárdenas. Yo soy Faisal Fernández. Yo soy Armando Navarro Castillo. Perfecto. Nos falta un compañero. Ahorita vamos a poner su parte y su presentación. Bueno, ¿cuál es la energía fotovoltaica en el país? Primero que nada, ¿cuánta energía fotovoltaica se produce anualmente en México? Bueno, México se encuentra entre 15 grados y 35 grados de latitud y según la International Energy Agency, es la región que se considera como la más favorecida en cuestión de recursos solares. México diariamente recibe un promedio de 5.5 kilowatts por metro cuadrado. Donde más se recibe radiación es en el norte del país, que en épocas donde hace mucho calor, como en primavera, verano, puede llegar a pasar los 8 kilowatts por metro cuadrado. Pero, ¿cuál es el potencial de generación de energía fotovoltaica en México? Bueno, hace poco la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que México tiene la capacidad instalada para generar electricidad de energía renovable del 31% anualmente de lo que se produce en el país. La energía fotovoltaica tiene un 4.3% dentro de ese 31%. También se dijo que las 3 subastas eléctricas realizadas se han instalado el 67.13% de infraestructura y 3.418.3 megawatts de energía solar. Bueno, las celdas solares. ¿Qué es una celda fotovoltaica? Una celda solar o celda fotovoltaica es aquella que genera energía eléctrica a partir de la luz solar. Lo que hace es absorber los fotones solares y liberar electrones que viajarán produciendo una corriente eléctrica. Los paneles solares están hechos de un conjunto de celdas solares para generar el mayor potencial eléctrico posible. ¿Cómo funcionan? La celda solar está formada por dos semiconductores de diferentes materiales y cargas. Bajo el sol, el fotón solar liberará un electrón que dejará un hueco, que será llenado por otro electrón del propio átomo. En las celdas, los átomos de silicio cristalino están unidos. Aquí entra la energía solar que genera fotones, permitiendo el flujo de electrones hacia los huecos en el semiconductor. Principalmente se usa la arena como material. La arena es convertida en cristales de silicio con una pureza de 99.999% para su uso en celdas solares. Para conseguirlo, debe pasar por un proceso de purificación, el cual consiste en la mezcla de la arena y el carbón para crear silicio en bruto. El silicio gaseoso se mezcla con hidrógeno para obtener silicio policristalino altamente purificado, creando lingotes de silicio. Para el entendimiento de este proceso, supongamos que se inyectan átomos de fósforo con 5 electrones de valencia. Cuando la luz los golpea, los electrones ganan energía fotónica y pueden moverse libremente. Se necesita una fuerza motriz para que los electrones puedan moverse unidireccionalmente. Una opción es la unión PN. Se forman huecos al inyectar boro con 3 electrones de valencia al semiconductor P. Habrá un hueco para cada átomo. Esto se llama dopaje tipo P. Los electrones libres del semiconductor N viajarán al P, llenando los huecos. Esto genera la fuerza motriz necesaria para la producción de energía eléctrica. Aquí se puede ver un diagrama con el proceso simplificado. Bueno, para la parte de obtención de valores para celdas fotovoltaicas, lo dividimos en dos partes, la parte teórica y la parte experimental. Para la parte teórica, en el caso de una sola celda, el voltaje nominal que nos da es el que viene en el paquete de la celda, que en este caso sería uno de 5 voltios, y la corriente sería la corriente máxima de 160 miliamperes. Para calcular la potencia entregada en este caso sería nomás el voltaje por la corriente, que en este caso son 5 por 0.16 amperios, y eso nos da 0.8 watts. Para el caso de una corriente en serie, el voltaje resultante va a ser 10 voltios, mientras que la corriente resultante va a ser la de 160 miliamperes. Para calcular la potencia entregada, va a ser la siguiente fórmula: voltaje por corriente, y va a ser los 10 voltios por el 0.16 amperios para que nos dé
1.6 watts de potencia. Regresando tantito a la diapositiva, se puede ver que el voltaje es una suma de, en este caso, dos baterías que tenemos de 5 voltios. Esto se explica para que cuando está en serie, de acuerdo con la ley de voltaje de Kirchhoff, es nomás una suma de estas dos, nos debería dar todo el voltaje que está pasando por el circuito. Mientras que la corriente, como es una sola y es en serie, va a ser la misma de 160 miliamperes. Para la parte de paralelo, el voltaje resultante es uno de 5 voltios, mientras que la corriente resultante va a ser de 320 miliamperes. La potencia entregada en este caso es voltios por la corriente, que es 5 voltios por 0.32 amperes, que también nos da 1.6 watts de potencia. La corriente en este caso es una suma de las dos baterías, mientras que el voltaje va a permanecer el mismo porque es una característica que nos da cuando dos baterías están en paralelo. Se va a sumar el valor que tengan de corriente, mientras que la potencia va a quedar la misma. Parte experimental. Para realizar la parte experimental requerimos comprar ciertos componentes, como lo son las dos celdas solares, un multímetro para medir el voltaje y la corriente de estas celdas y los cables para conectarlos. En una sola celda. Cuando hicimos el experimento en una sola celda estando en el sol, nos dio un voltaje de 5.19 voltios. Igualmente, estando bajo el sol, la corriente nos dio 151.6 miliamperes. La potencia entregada, tomando en cuenta que la fórmula para la potencia es voltaje por corriente, nos dio un total de 0.787 watts. Cuando conectamos estas celdas solares en serie, nos resultó un voltaje de 11.62 volts. La corriente resultante fue de 160 miliamperes y la potencia entregada, tomando en cuenta la misma fórmula, fue de 1.859 watts. Cuando conectamos estas celdas solares en paralelo, el voltaje que nos resultó fue de 5.21 volts. La corriente resultante fue de 310 miliamperes y la potencia entregada fue de 1.615. A continuación mostraré un pequeño video de nosotros utilizando estas celdas solares conectadas en serie, no en paralelo, para alimentar un pequeño motor. Como se puede observar en el video, cuando manteníamos una sombra sobre las celdas solares, este motor dejaba de funcionar ya que no se producía la cantidad de corriente necesaria para alimentar el motor. Eso es todo. Muchas gracias.